En este proyecto hablaremos acerca de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Abordaremos a grosso modo cada uno de los 7 títulos de la vigente ley, que comprenden una serie de regularizaciones y especificaciones sobre el ICR. Cada título, compuesto de uno o más capítulos, con 215 artículos excluyendo los transitorios, donde se plasman las normativas que rigen esta obligación fiscal, conceptos básicos para su entendimiento, personas morales y físicas, los contribuyentes eximidos del pago de este impuesto, entre muchos otros. Lo dispuesto a la ley del ICR, mismo vigente en el estado de San Luis Potosí, en su título primero, en disposiciones generales, refiere que todas las personas físicas y morales están obligadas al pago de impuestos sobre la renta en ciertos casos, como lo es las y los residentes en México que crean sus ingresos sin importar la procedencia del extranjero, o bien los residentes del extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país. Asimismo, no se considerará que constituye como un lugar de negocio cuyo único fin sea la realización de actividades de carácter preparatorio o auxiliar, siendo los siguientes. Un ejemplo claro es la utilización o el almacenamiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías. Los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación solo será aplicable a los contribuyentes que acrediten ser residentes en el país del que se trate. Ahora bien, ¿qué será la doble tributación? Es el acuerdo de negocio entre países con el objeto de definir el tratamiento fiscal aplicable para contribuyentes que puedan tener presencia en ambos países, como lo es, por ejemplo, entidades extranjeras como la Coca-Cola, Motorola, Walmart, o instituciones bancarias como es Bancomer o el Grupo Santander. Y una figura jurídica extranjera podría ser fideicomisos, asociaciones o fondos de inversión. Referido ya a todo lo anterior, podemos decir que los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país están obligados a pagar impuestos de conformidad. En relación al título que se menciona anteriormente, el título segundo habla sobre las personas morales. En este título consta de 9 capítulos. Entiéndase por persona moral a todo aquel ente que tiene capacidad jurídica, puede tener derechos y crear obligaciones. En este sentido, la persona moral en este ordenamiento, como lo es la ley del impuesto sobre la renta, se clasifica de 2 modos. El primero es a todos aquellos que residen en el país y también a todos aquellos residentes en el extranjero con un establecimiento permanente. A lo largo de este título nos menciona que todas estas personas o estos contribuyentes tienen o están susceptibles a pagar el ICR por todos los ingresos que estos tengan, independientemente del lugar en el que se encuentren. De este modo, las personas morales como contribuyentes en este ordenamiento pues tienen una serie de obligaciones fiscales que abarcan desde la presentación de declaraciones, la emisión de comprobantes fiscales, el cálculo y el pago del ICR, hasta incluso la retención de los impuestos a terceros, y también contar con una contabilidad electrónica. Se menciona a lo largo de este título que es muy importante cumplir con estas obligaciones, debido a que es fundamental para evitar sanciones y mantener una situación fiscal activa y buena. Continuando con el siguiente título de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tenemos el título tercero, que habla del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Primeramente, este título abarca desde el artículo 79 al artículo 89, plasmando especificaciones sobre personas morales sin fines de lucro y las características fundamentales de este régimen. El título radica generalmente en que las operaciones que realizan no tienen fines de lucro y por lo tanto se les considera no contribuyentes de este gravamen. Cabe destacar que si bien es cierto que en la mayoría de las ocasiones los contribuyentes, personas morales con fines no lucrativos,
no tienen el deber de hacer el pago de este impuesto, la ley les confiere de obligaciones formales para controlar a estos entes y los sujetos con los que tienen o pueden llegar a tener una relación. De esta manera, el artículo 79 abre haciendo mención de las personas morales que se consideran no contribuyentes del impuesto sobre la renta, por mencionar algunos como los sindicatos de obreros y los organismos que los agrupan, asociaciones patronales, colegios profesionales y los organismos que los agrupan, asociaciones civiles, etc. Es importante señalar que si bien es cierto que por regla general estas personas morales no pagan el impuesto sobre la renta, sus miembros por el remanente distribuible, en su caso, pagarán el impuesto correspondiente. También se hace hincapié en los casos en los que las personas morales con fines no lucrativos pagan impuestos sobre la renta. Los casos en los que se hace la excepción pueden ser por la enajenación de bienes, por intereses y premios, que son los ingresos derivados de una venta o permuta, por el concepto que asimila a remanente distribuible, que es la diferencia de los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas que reciben estas personas morales. Si bien las personas morales pertenecientes a este régimen están eximidas del pago del ICR, cuentan con otras obligaciones que los auxiliarán a la autoridad en el control de estos tipos de Continuando con la presente ley, en su capítulo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, nos habla de la obligación que tienen las personas físicas residentes en México, independientemente de su nacionalidad, mientras estén obteniendo ingresos en efectivo y bienes según los términos establecidos en la ley. También están obligados a pagar impuestos las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios en los casos que la ley establezca dentro del país. De igual manera, las personas físicas con residencia en México están obligadas a informar sobre préstamos, donativos y premios que hayan obtenido en el mismo, siempre y cuando excedan los 600,000 pesos. Asimismo, deberán informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria las cantidades recibidas por los conceptos antes mencionados al momento de prestar la declaración anual del ejercicio fiscal. Dentro del presente, se nos da a conocer que las personas físicas serán sujetas a procedimiento siempre y cuando haya alguna discrepancia fiscal en las derogaciones presentadas. Esto quiere decir que si sus ingresos y egresos presentan diferencias considerables. No es necesaria la nacionalidad mexicana para ser residente en México. Si se es extranjero y se tiene establecida casa, habitación en el país por más de 183 días, ya se le considera residente. Cuando los ingresos deriven de bienes en copropiedad, será necesario nombrar un representante en común, pero ambos propietarios tendrán los mismos derechos y obligaciones. No será objeto de pago de impuestos los conceptos que se refieren a las prestaciones distintas al salario mínimo general, indemnizaciones por riesgos de trabajo, entre otros tipos. Continuando con lo establecido en el título quinto de la ley del ICR, este título abarca del artículo 153 al 175. En este se indica que están obligados al pago de esta contribución los residentes en el extranjero que obtengan ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en México, aun cuando estos no tengan algún establecimiento permanente o aun cuando lo tengan, los ingresos no sean atribuibles a este. También se establece que el impuesto que corresponda pagar conforme a los términos de este título se considerará como definitivo y se enterará mediante declaración ante las oficinas autorizadas para ello. Asimismo, nos dice que los ingresos de los residentes en el extranjero pueden ser en efectivo, bienes, servicios y crédito, los cuales tienen que provenir de una fuente de riqueza en el territorio nacional, al igual que los supuestos en los que se considerará que la fuente de riqueza se ubica en territorio nacional, los cuales pueden ser ingresos por sueldos, honorarios, otorgamiento de uso o goce de bienes inmuebles, concesión del uso o goce temporal de bienes inmuebles, también la enajenación de inmuebles, dividendos, intereses y premios.
Para que sea considerado como fuente de riqueza en México, tiene que ser que en el país se preste servicio, ya sea que en el país se encuentra el bien o que la persona que los distribuye resida en México. Y en el caso de los premios, cuando la rifa o el sorteo se celebre en México. Dando continuidad con el título sexto, capítulo 1 de esta ley, habla sobre todo contribuyente que sea extranjero en este país, que esté residiendo con una empresa. Nos explica que toda esta empresa o contribuyente debe de pagar impuestos. También explica de pagar sus deducciones, las pérdidas fiscales. Explica que debe realizar, que los contribuyentes extranjeros deban realizar todo este proceso de fiscal. Habla de cómo calcular todos sus impuestos. También explica que cada contribuyente extranjero debe de dar un informe cada año, cada febrero. Tiene que presentar con todos sus adecuados sobre los ingresos que hayan generado y que vayan por generar. En el capítulo 2 nos habla que todos los contribuyentes están obligados a determinar ingresos acumulables y deducciones fiscales autorizadas por su respectiva ley. Todos estos contribuyentes extranjeros deben de tener un tratado que se hizo en este país. Y por último dice que no se considera que tengan una empresa permanente en el país si sus materias primas son indirecta o directamente proporcionadas por esas mismas empresas. Título 7 de los estímulos fiscales. Este título abarca 12 capítulos. Los estímulos fiscales son prerrogativas generales que prevé la ley a favor de los particulares y se establecen como medidas de política fiscal para incentivar la realización de ciertas actividades o bien para aligerar la carga fiscal de algún sector de contribuyentes. El artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los estímulos fiscales se contempla como estímulos en este apartado de la ley determinadas cuentas especiales de ahorro, las primas de contrato de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionadas con la edad, jubilación y retiro, cumplan requisitos especiales. Algunos proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico que también deben de cumplir los requisitos que prevé esta ley. ¡Ahí viene Juanito! Ay, perdón, amigos.